Muy buenos días, tengan apreciables doctorantes. Les saludo con el gusto de siempre la doctora María Catalina y es un placer en esta ocasión poder disertar nuestra primer cápsula informativa en donde abordaremos de manera específica el tema marco metodológico. Cuando hablamos del marco metodológico, vemos que así como lo conceptualiza el autor Franco, nos indica que el marco metodológico es este conjunto de acciones que están destinadas a describir, pero también a analizar el fondo de un problema, es decir, el por qué nosotros vamos a llevar a cabo este proceso de investigación y cuál va a ser el objetivo o la finalidad precisamente de este problema. Entonces, a través de esta búsqueda de información o a través de estos procedimientos específicos, vamos a incluir las técnicas de observación, pero también las técnicas de recolección de datos. Ahí vamos o podemos iniciar, por ejemplo, planteándonos cómo se va a realizar nuestro proceso de estudio. Y a partir de ello, vamos a ver que esta tarea va a consistir en hacer operaciones y también en realizar todas aquellas conceptualizaciones y buscar todos aquellos elementos del problema que en un momento dado vamos a estudiar. De igual forma, otro autor que se llama Sobino nos dice que al hablar de un marco metodológico es en cuanto a los elementos que se deben de tomar en consideración precisamente, es necesario operacionalizar para poder dividir en dos grandes grupos que requiere un tratamiento diferenciado por su propia naturaleza. El primero de ello es el universo y segundo son las variables, es decir, todo aquello que de manera conjunta va a beneficiar o va a incidir en una búsqueda de investigación. Cuando nosotros hablamos pues de este marco metodológico, nos dice que para poder llevar a cabo se necesita un diseño metodológico y por tanto implica pues todos aquellos procedimientos, todas aquellas estrategias y todas aquellas operacionalidades para poder alcanzar este objetivo de investigación. Y por tanto vamos a ver que otro autor que es Campos nos indica que para poder llevar a cabo un marco metodológico se debe de tomar en consideración todos aquellos pasos generales para abordar un método científico, es decir, todas aquellas circunstancias o actividades sucesivas empleando un método sistemático y también de una forma organizada, en donde podamos encontrar las pruebas que se deban realizar y también las técnicas que se tengan que recabar y luego entonces analizar todos estos datos. ¿Por qué nos dice que se aplica el método científico? Porque a partir de un problema, que es una hipótesis, vamos a recabar la información y vamos a comprobar esa información. Y al momento que estamos comprobando, vamos a aplicar métodos o vamos a aplicar técnicas y nos van a indicar si este objetivo es correcto o por el contrario, si este objetivo dista mucho de lo que nosotros necesitemos, pero vamos a estar utilizando pues el estudio de la ciencia para validar esa información. También nos indica que cuando hablamos de un marco metodológico consiste en la explicación del plan o de la estrategia general que en un momento dado se tenga concebida y que luego entonces será pues el plan o en su defecto la estrategia, como decíamos, ¿no? Para poder llevar a cabo la investigación y por ello será considerada como aquella forma de investigar y que se va a apropiar a un tipo de preguntas formuladas, a poder desarrollar esta hipótesis, a identificar los objetivos que se persiguen y que ya se señalaron de manera específica dentro de nuestros objetivos generales y también dentro de nuestros objetivos específicos y también en cuanto al tipo de método que se pretenda seguir. Entonces, estas formas de identificar, vamos a ver que una metodología es, por ejemplo, identificar primero la teoría, es decir, hacia dónde nosotros queremos llegar y todo el bagaje de información que tenemos. Luego, entonces, el método, es decir, qué forma vamos a abordar un método sistemático, un orden secuencial, un método discursivo, un método fenomenológico, es decir, vamos a acudir a realizar encuestas para fundamentar lo que nosotros estamos comprobando, vamos a realizar, se me ocurre, un proceso de investigación, entonces lo vamos a aportar, a soportar, perdón, a través de un método histórico o cómo va a ser nosotros nuestro método que utilicemos. Luego entonces la técnica, si va a ser una técnica documental o una técnica de campo, repito, y que todo esto de manera conjunta nos va a llevar a un mismo objetivo.
Es importante también que nosotros identifiquemos que cuando estamos hablando dentro de la metodología de investigación, encontramos también los tipos de diseño de investigación. Cuando hablamos dentro de los tipos de diseños de investigación, el primero de ellos es el diseño de investigación experimental, que se le conoce también como ciencias puras. Aquí esto consiste en la aplicación de un estímulo a una persona o a un grupo de personas realizando o pudiendo realizar una manipulación intencional para luego entonces poder observar ya sea los resultados o analizar los posibles resultados. Por ello se dice que son con base a ellos todos aquellos que se toman como principios y como características del método científico. Y luego entonces corresponde con un enfoque cuantitativo y que se aboca a la búsqueda de un procedimiento estadístico para luego entonces llegar a un resultado y en base a ello poder garantizar una prueba de validez. Es decir, mediante el diseño de investigación experimental, nosotros vamos a comprobar, vamos a tener datos reales, datos duros, es decir, por ejemplo, 50 personas fueron víctimas de violencia, 500 personas en la zona altos, ¿no? O sea, nosotros vamos a identificar porque nos va a arrojar datos puntuales. Cuando hablamos de la segunda forma de tipo de diseño de investigación, encontramos el diseño de investigación no experimental. Cuando hablamos de no experimental, es aquel que se aboca a las ciencias sociales. Se dice que se trabaja específicamente con las ciencias sociales porque sirven con base a eventos que ya sucedieron o que se dieron en la realidad sin que pudiera existir algún tipo de manipulación o intervención del investigador. Y por tanto, se necesita una visión retrospectiva que también se le conoce como la expo factus, ¿no? Aquí es donde se toman en cuenta tipos de estudios con variables independientes que acontecieron sin que tengan algún tipo de control sobre estas. También se encuentran los tipos de diseños no experimentales. Aquí vemos que estos se clasifican en transversales, en longitudinales y en mixtos. Cuando hablamos específicamente de los transversales, son aquellos que se obtienen propiamente con datos duros en un momento específico, que son delimitados por cortes de tiempo. También se consideran como transversales cuando miden variables de manera individual y reportan también mediciones de forma descriptiva. También se consideran transversales al describir relaciones entre variables y establecer procesos de causalidad entre variables que se le conoce como correlacionales causales. Cuando nos hace mención de las longitudinales, se dice que la investigación se diseña para poder abarcar todo el proceso histórico del fenómeno a estudiar. Luego entonces, estudiando la evolución del fenómeno y también la recolección de datos que va a ser en un momento dado que se tengan, ¿no? Y que pueden ser susceptibles en varios momentos. También se dice que son longitudinales si se estudia en una población y por tanto es un diseño de tendencia. También son longitudinales cuando se analiza un grupo o una subpoblación particular y se aplica un diseño de análisis evolutivo. Y también al estudiar los mismos sujetos se dice que es un diseño de panel dentro de los longitudinales. Y cuando hablamos de los mixtos, se considera, de acuerdo al tipo de investigación, las características que son más convenientes en ambos tipos. Y por tanto, los tipos de diseño pues van a ser puntuales o necesarios identificar para saber el tipo de investigación que nosotros vamos a aportar. Bueno, apreciables doctorantes, estos y otros temas son los que de manera muy puntual vamos a continuar desarrollando tanto en las subsecuentes cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales, quedando a sus órdenes. Que tengan excelente día. Hasta luego.